Ah, bueno. Interesante, ¿cierto? El libro de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? A ver. ¿Quién me dice quién era Nehemías? Algo sobre Nehemías. Gobernador. ¿Gobernador? ¿Cómo? Era el copero del rey. Muy bien. Para digamos, contextualizar lo que les voy a compartir, quiero decirles que Nehemías era el copero del rey. Recuerdan que Israel, Jerusalén, había sido tomada por los babilonios. ¿Recuerdan? Habían sido deportados a Babilonia, habían sido tomados como esclavos el pueblo de Israel. Pero Dios había dado una promesa que en 70 años ellos iban a volver nuevamente a Israel, a Jerusalén, ¿ya? Y a través del rey Ciro, que fue un rey persa, Dios le da la orden a Ciro para que él dé el decreto de que el pueblo de Israel, que había estado esclavizado, vuelva nuevamente a su pueblo, a su tierra, a Israel, ¿sí? Es entonces cuando el pueblo empieza a volver a Jerusalén con Zorobabel, con Esdras, y también Dios dispone el corazón de Nehemías, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen en lo que vamos a meditar en esta tarde. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Primera, Segunda de Crónicas, usted va a encontrar los reyes que estuvieron en Israel, y por el pecado de Israel vemos cómo este pueblo es tomado cautivo por los babilonios, pero luego vienen los medo-persas. Ciro es un rey persa, ¿ya? En Esdras, voy a leerles aquí un momento. En Esdras, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 22, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ciro es un rey, digamos, pagano, es un rey gentil, no tiene nada que ver con el amor hacia Jerusalén. Segunda de Crónicas. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel en cuanto a su corazón, en cuanto al amor hacia este pueblo, pero es Dios el que le da la orden a Ciro, es Dios el que dispone el corazón de este rey para que el pueblo vuelva nuevamente a su tierra, ¿sí? El libro de Esdras continúa, Segunda de Crónicas, continúa Esdras, y Esdras es uno de los que vuelve a ese pueblo, a Israel, a Jerusalén, para restaurar el templo de Israel, ¿ya? Pero encuentran una cantidad de obstáculos para restaurar el templo, y es entonces cuando empezamos entonces con el libro de Nehemías. Yo les voy a leer el primer capítulo, que tiene 11 versículos. Ustedes lo pueden ver allí en la pantalla.
la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos aquí entonces a un hombre que se encuentra con unos amigos que vienen de Jerusalén y él les pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Pero la noticia que recibe no es muy halagadora. Dice, no, ellos están, el mundo está en ruina, hay mucha pobreza, ¿sí? La situación en ese momento, era de tristeza, de dolor. Y Nehemías, ¿cuál fue la actitud de él? ¿Cuál fue la expresión de Nehemías en ese momento de dolor? ¿Sí? Vemos cómo este hombre, cuando escucha ese reporte, se llena su corazón de tristeza, ¿sí? De dolor. Pero ¿quién era Nehemías? Nehemías había nacido, era un judío que había nacido en Susa, había nacido en Persia. Él estaba a 1300 kilómetros de Jerusalén. Él nunca había estado en Jerusalén, porque él había nacido en la cautividad, ¿sí? Allí en Persia. O sea que Nehemías tenía en su corazón a Israel, aunque él no había nacido allá, pero él tenía en su corazón a Israel y él se dolía por la situación en la cual estaba el pueblo de Israel. Nehemías era, como lo leíamos ahora, el copero del rey. Ahora, ¿qué significaba ser el copero del rey? Significaba que era una persona
de mucha confianza, ¿sí? Ser copero del rey era el que probaba primero lo que el rey se iba a tomar, imagínense ustedes. Era el que probaba los alimentos que el rey iba a ingerir, porque si alguien quería envenenarlo, moría el copero, ¿sí? Entonces era una persona muy cercana, muy allegada al rey. Nehemías, era, como lo vemos en todo el libro de Nehemías, era un administrador, era un buen administrador, ¿sí? Y era un líder. Digamos, su posición allí dentro del reinado era de liderazgo. Así que más o menos tenemos idea de quién era Nehemías. Era un personaje allí en el reino persa. Pero este hombre, cuando escucha ese informe, ¿cuál es la actitud de él? Vamos a mirarlo. ¿Cuál es la situación de Jerusalén? Dice que estaba en ruinas, dice que los muros estaban destruidos y los hermanos estaban en pobreza. Esa era la radiografía que le habían dado a Nehemías del pueblo de Jerusalén. ¿Y cuál fue la actitud, la reacción de Nehemías? Dice que cuando él escuchó estas palabras, dice, se sentó y lloró y hace duelo por algunos días, ayuna y va delante de Dios y presenta la oración, presenta esta oración. Dice que él, al escuchar este mensaje tan negativo, como cuando uno recibe una mala noticia, como que las piernas se le aflojan y busca en dónde sentarse, ¿cierto? Dice que él se sentó cuando escuchó este informe y hubo mucha tristeza en su corazón. Dice que la palabra de Dios, que él hizo duelo. El hacer duelo es colocarse en un saco penitencial, es echarse ceniza en la cabeza en actitud de dolor, de tristeza. Y dice que también ayunó. Él no comió durante varios días, ayunó por esta situación, pero también oró. Y esa es la oración que encontramos en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Vamos a ver en qué consistió esa oración. Hay varios aspectos allí en la oración. La oración de Nehemías primero reconoce que hay un Dios en los cielos. Veamos el versículo 5. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Miren que Nehemías, siendo la mano derecha, digámoslo así, del rey Artajerjes, que era el rey que estaba en ese momento reinando, él no fue inmediatamente donde el rey a decirle, bueno, rey, ayúdeme porque mi pueblo está en problema. Él no fue primeramente al hombre, él fue primeramente ¿a quién? A Dios. Buscó primero el rostro de Dios. Muchas veces nosotros, cuando tenemos un problema, lo que hacemos es que buscamos primero al vecino a que nos ayude con el problema, buscamos al médico, buscamos al banco si hay problemas de dinero, ¿sí? Pero no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, buscar primeramente el rostro de Dios. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Nehemías buscó primeramente a Dios. Dice que lo buscó día y noche. O sea, era perseverante en la oración. Cuando uno lee la palabra de Dios en el capítulo 2, dice que desde el momento en que él recibió la oración hasta el momento en que él decide ir, pasan 4 meses.
4 meses. O sea, él recibió ese mensaje en diciembre y él habla con el rey en abril. Pasan 4 meses, Nehemías orando, ayunando. Él perseveró en esa petición que le estaba haciendo al Señor. Muchas veces nosotros nos dicen, oren por esta necesidad, y de pronto oramos un día, 2 días, y ya se nos olvida, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a perseverar en oración si queremos ver los resultados, si queremos ver la gloria de Dios. Ser constantes en la oración. No nos desanimemos si no lo vemos a la primera semana, al primer mes. Seamos constantes en la oración. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Perseveró en la oración, clamó a Dios, intercedió delante de Dios por la necesidad de un pueblo, ¿sí? Nehemías era un hombre prestante. Nehemías era un hombre, digamos, que tenía una buena posición en el reino, pero en este momento él era un hombre común y corriente. Él se humilló delante de Dios para clamar por el pueblo. Y miren cómo clama por el pueblo. Reconoce, el segundo aspecto de la oración de Nehemías es que reconoce y confiesa su pecado y el pecado del pueblo. Miremos lo que dice en el versículo 6. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, y de día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, hasta el 7. Vemos cómo Nehemías intercede por los pecados del pueblo, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Miren, cuando aquí Nehemías está triste porque los muros de Jerusalén están derribados. Yo quiero decirle que los muros en nuestra vida, los muros en nuestra tierra también están siendo derribados. Esos muros son los valores, los principios. Así como Nehemías tenía en su corazón a Jerusalén, nosotros debemos tener en nuestro corazón a Colombia. Créanme que los muros están siendo derribados cuando las leyes están siendo violentadas. Por ejemplo, hay leyes ahora para el aborto. Hay leyes para que en los colegios no se predique de Cristo, ¿cierto? Hay leyes para que ahora el hombre se case con el hombre y la mujer con la mujer. Todos esos son muros derribados en nuestra tierra. Y nosotros tenemos que dolernos y nosotros tenemos que clamar por restauración de estos muros. Y nosotros tenemos que clamar y orarle al Señor. No ser tan indiferente con lo que está pasando a nuestro alrededor. Es nuestra tierra y nos tiene que doler. Así como Nehemías lloró, clamó y pidió perdón a Dios por los pecados de su pueblo, pidamos también, intercedamos, hagamos brecha y clamemos delante del Señor por los pecados de nuestro pueblo, por el homosexualismo, por la violencia que hay en nuestro pueblo. Tenemos que ser como Nehemías. Tenemos que clamar a Dios por los pecados de nuestro pueblo y pedirle al Señor que restaure los muros de nuestra tierra. Los muros de nuestro hogar también están siendo violentados. Tenemos que clamar para que esos muros sean restablecidos. Así como Nehemías clamó por su pueblo, nosotros también tenemos que interceder, clamar, ponernos de rodillas, no ser indiferente con lo que está pasando a nuestro alrededor. Algo como eso no me afecta a mí, como eso es allá. No, lo que pasa allá nos está afectando a nosotros acá.
Así que tenemos que despertarnos, ¿sí? Despertarnos y obrar de la misma manera que lo hizo Nehemías. Otro aspecto, Nehemías le recuerda la promesa de Dios a su pueblo. Recuerden que les decía que Dios a través de Isaías, de Jeremías, había dado promesa de que después de los 70 años ellos volverían nuevamente a su pueblo. Aquí Nehemías le está reclamando a Dios para que esa palabra que él había dado se cumpliera. Dice entonces en el versículo 8, le dice: acuérdate, Dios, ¿sí? Allí Nehemías está teniendo una confrontación con Dios y le dice: acuérdate lo que usted dijo, Dios. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Allí Nehemías está tomando la palabra de Dios para que se cumpliera eso que Dios había dicho. Dios no es hombre que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. En la Biblia usted va a encontrar muchas promesas que Él le va a dar a usted directamente, pero usted tiene que conocerlas para que en el momento apropiado usted las reclame. Si usted no las conoce, es como si usted tuviera, digamos, le dejaran una herencia, pero si usted no conoce esa herencia, no conoce de la escritura de esa herencia, pues sencillamente usted no la va a disfrutar. En la palabra de Dios usted tiene promesa de Dios, pero usted tiene que conocerla. Por eso yo le animo a que en este año usted conozca las promesas que Dios tiene para usted y usted las reclame, porque son suyas. Como hizo Nehemías: Señor, acuérdate de lo que tú prometiste. Usted le puede decir: Señor, tú me diste esta promesa. Yo a veces le pongo hasta la fecha: Señor, tú me diste esta promesa, tal fecha. Yo la estoy reclamando. Puede pasar 1 año, 2 años, yo no sé el tiempo que Dios tenga disponible para el cumplimiento de esa promesa. Para ellos pasaron 70 años, pero se cumplió esa promesa. Así que yo le animo a que usted conozca las promesas que Dios tiene para usted y usted las reclame en el momento oportuno, así como lo hizo Nehemías. Vemos qué aplicación podemos también aprender de este pasaje que hemos estado meditando en esta tarde. Como les decía, los muros son aquellas áreas en nuestra vida que también están derribadas. Mire, cuando usted y yo recibimos a Cristo, nuestra vida espiritual estaba en ruinas, pero vino el Espíritu Santo y Él vino a restaurar los muros en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Usted antes no buscaba a Dios como lo está buscando ahora, antes no oraba como ora ahora, antes no tenía el interés de leer la Biblia, pero Dios ha ido despertando, Dios ha ido levantando los muros en nuestra vida espiritual, en esa área espiritual. Pero también Él quiere levantar los muros en nuestra alma. Nuestra alma también estaba derribada, había brechas en nuestra alma.
odios, rencores, amarguras, peleas, fornicación, adulterio, envidias, bueno, una cantidad de cosas en nuestra alma que Dios ha venido a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Él quiere restaurar. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sabe lo que hizo Esdras? Fue uno de los primeros que volvió a Jerusalén. Fue a restaurar el templo. El Espíritu Santo es el Esdras en su vida y en la mía, que quiere restaurar el templo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene a restaurar nuestra alma. Aquellas cosas que hasta nos avergonzaban o nos avergüenzan, ¿sí? Uy, yo antes vivía de chisme en chisme, hablaba, mejor dicho, de todo el mundo, o palabras soeces, palabras necias, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe qué cosas en nuestra alma habían ruinas, brechas tremendas, que a veces nos acordamos y decimos, pero ¿cómo era posible? Mire, cuando Nehemías va a Jerusalén, él lo primero que hace es mirar cómo está la situación de Jerusalén. Él dice en el capítulo 2, yo les animo a que lean, si no lo están leyendo, el libro de Nehemías, que lean el libro de Nehemías, cómo va este hombre, y primero hace una inspección de cómo está la situación en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Nosotros tenemos que hacer una inspección de cómo está nuestra vida. No dejemos que pase otro año igual que el año pasado, que los años anteriores. Hagamos una evaluación de cómo está nuestra vida, cómo están los muros de nuestra vida. Mire, los muros son importantes, así como son importantes en una ciudad. Para una ciudad los muros son clave. ¿Por qué? Porque ellos defienden a la ciudad de los enemigos. Si los muros están derribados, la ciudad es una presa fácil para que los enemigos vengan y ataquen a la ciudad. Asimismo, en nuestra vida, los muros son importantes porque nos defienden del enemigo, Satanás, el mundo y la carne. Si los muros en nuestra vida espiritual están derribados, somos fácil presa del enemigo, de Satanás. Fácilmente viene y ataca en nuestra mente. Y una de los indicios es que nos dice: tú no vales nada, tú eres poca cosa, eso no lo vas a lograr. Lo que le decían a Nehemías, le decían: ustedes no van a levantar ese muro. ¿Saben cuánto tiempo levantaron el muro? ¿Saben algunos de ustedes en cuánto tiempo lo levantaron? En 52 días levantaron el muro. Mire, Nehemías como administrador es excelente. Si usted quiere conocer cómo administrar, léase el libro de Nehemías. Como administrador, ¿sabe lo que hizo? Formó, organizó por familias y les dijo: esta familia va a levantar esta parte del muro, esta otra familia, esta otra parte del muro, esta otra familia, otra parte, y así toda la ciudad la organizó por familias para que levantaran el muro. Es un buen administrador, y Dios nos anima a que usted y yo seamos también buenos administradores. Por eso, en este año, colóquese metas, objetivos claros, para que usted vea el éxito al finalizar el año. A veces nos proponemos: no, en este año voy a adelgazar, en este año voy a lograr esto, otro, pero al fin, a medida que va pasando el tiempo, eso se va diluyendo
y no hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque la administración tiene que ver con una hoja, un papel, un bolígrafo, que usted se siente y que usted haga planes y le ponga tiempo, le ponga fechas, los recursos con que va a alcanzar esas metas, esos objetivos. Eso es administración. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores. ¿Y qué tenemos que administrar? Nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero. A veces no sabemos en qué gastamos el dinero. ¿Por qué? Porque no administramos el dinero. O se nos va el tiempo en cosas, en bobadas, y cuando vemos, se nos ha pasado el tiempo y no hemos hecho nada. Así que les animo a que usted empiece este año proponiéndose, o sea, no solamente una meta, sino cómo va a alcanzar esa meta, los pasos intermedios. Eso tiene que ver con la administración. Dios quiere que nosotros seamos fieles administradores. Amén. Ahora, también la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas. El muro era edificado con piedras, ¿sí? El muro era edificado con piedras. Usted y yo somos piedras vivas en esta edificación de la iglesia. Yo quiero que miremos en Primera de Pedro. ¿Sí trajeron Biblia? Dice en Primera de Pedro, yo lo miro acá porque allá no lo alcanzó a ver bien. Capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que usted y yo somos piedras vivas de la iglesia. Mire, si no hay un buen cimiento, una buena edificación, ¿qué va a pasar con ese edificio? Se derrumba. La iglesia necesita que usted realmente sea una piedra viva, no una piedra muerta, una piedra viva, una piedra que se sensibilice para la gloria de Dios, una piedra que realmente glorifique al Señor, que seamos vasos santos, vasos de honra. Por eso el Señor quiere que santificar nuestra vida, levantar esos muros en nuestra vida para que seamos de testimonio también a otras personas. Qué triste que otras personas digan: ay, pero este que cristiano, que cristiana, y mire cómo vive, y mire cómo habla, y mire cómo actúa. Estamos deshonrando al Señor. ¿Saben por qué Nehemías lloró y por qué Nehemías se dolió por la situación del pueblo? Porque el pueblo estaba siendo deshonrado, y Dios, el Dios de ese pueblo, estaba siendo deshonrado. Y muchas veces nosotros deshonramos a Dios por nuestras actitudes. Deshonramos a Dios porque los muros en nuestra vida están derribados. Así que, hermanos, yo les exhorto, les animo a que hagamos una evaluación en nuestra vida, en cada área de nuestra vida espiritual. ¿Cómo están los muros en nuestra vida espiritual? ¿Realmente estamos buscando a Dios en oración cada día? ¿Estamos leyendo, meditando, estudiando, memorizando su palabra? ¿Estamos siendo de testimonio en nuestro hogar, en nuestro trabajo?
Estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque no solamente ser oidor, sino que tenemos que actuar. Nehemías no se quedó solamente allí sentado llorando, él actuó, él tomó la actitud y luego habló con el rey, y el rey le dio el permiso para que él fuera a Jerusalén. Y no solamente le dio el permiso, sino que le dio cartas y le dio dinero o materiales para que fuera a la construcción de Jerusalén. No solamente nos quedemos orando, actuemos también. La fe sin obras es muerta, así que tenemos que actuar también para ver la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros nos dispongamos. Dios está buscando hombres como Nehemías, mujeres como Nehemías. ¿Eres tú uno de esos hombres o una de esas mujeres que quieren ver la gloria de Dios? Primeramente en su vida, en su templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Deja que tu cuerpo sea cada día santificado para el Señor, para la gloria de Dios. Apártate de esas cosas que no santifican al Señor, que no santifican tu cuerpo. Esos vicios que no te dejan correr, no te dejan crecer en tu vida personal. Haz una evaluación. Yo te animo a que apartes un tiempo en este mes. Aparta un tiempo y haz una evaluación de cómo están tus muros en tu vida espiritual, en tu vida mental, en tu vida económica. ¿Cómo estás económicamente? ¿Estás endeudado? Pues haz una evaluación y mira los ingresos, los egresos, si estás ahorrando, cuánto te propones ahorrar. Eso es administración. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo están los muros en tu familia? Hay peleas, hay mala comunicación. Proponte levantar esos muros de bendición en tu familia. Restaura la comunicación en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tus hermanos. Perdona si tienes que perdonar. Eso es restaurar muros. ¿Cómo está tu relación con los demás en tu trabajo? Eso es restaurar muros. Dios está interesado primeramente en ti. ¿Cómo están los muros de tu cuerpo, de tu salud? De pronto tienes que dejar de comer tanta fritura, digo yo, hacer más ese ejercicio, ir al médico, tomarte las medicinas que te mandan, porque a veces vamos y no nos las tomamos. Sí, o sea, en cada área haz una evaluación. ¿Cómo están los muros en tu vida? Recuerda que tú eres una piedra viva, y si tú estás mal, la iglesia va a estar mal. Hay resquebrajamiento en la iglesia. Hoy en día la iglesia está resquebrajada. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros, como piedras vivas, estamos resquebrajados. Pero Dios quiere levantar una iglesia santa, una iglesia que esté fortalecida por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, digamos, el cemento que nos une como piedras para formar la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es un templo. La iglesia somos usted y yo. Y si usted y yo estamos mal, la iglesia está mal. Por eso tenemos que mirar cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra alma, cómo está todo nuestro ser. Así que yo les animo a que hagamos evaluación, que este mes sea el mes de evaluación, cómo estamos y hacia dónde vamos. Amén. Nehemías le pidió permiso al rey y el rey le dio permiso para ir. Tenemos permiso del Rey de Reyes para restaurar los muros. Ya depende de usted
y de mí. Amén. Yo quiero invitarle a que escuchemos, que cierre los ojos y escuchemos esta canción, y que usted también se disponga en este año a glorificar a Dios sirviéndole. Así como Nehemías, Nehemías no consideró su puesto allí como copero, como mano derecha del rey. Él se dispuso y fue y pasó necesidades allí en Jerusalén. A veces nosotros estamos muy cómodos allí en nuestra posición y no servimos al Señor. Yo le animo a que también usted se disponga, ¿sí?, para servir al Señor. Hay muchas maneras de cómo servir al Señor. De pronto usted puede servirle enseñándole a los niños, a los adolescentes, puede servirle enseñándole a otros, visitando a un enfermo. Hay muchas maneras de servir al Señor. Dios está buscando hombres y mujeres como Nehemías, que no se queden allí solamente cómodos diciendo: ay, qué pesar, cómo está la iglesia, ay, qué pesar la reunión de los niños, ay, qué pesar. No, comprometámonos también con el ministerio, comprometámonos así como Nehemías fue y se comprometió y buscó también manera para restablecer la ciudad. Dispongámonos nosotros también para restablecer la gloria de Dios en la iglesia. Amén. En el capítulo de hoy, precisamente, capítulo 10 de Nehemías, encontramos cómo no solamente él organizó los muros, sino que también organizó el mantenimiento del templo. Y les dijo: vamos a hacer pacto con las finanzas, con las primicias, con los diezmos, vamos a mantener el templo. Yo les animo a que usted también disponga su corazón y haga pacto con el Señor. En estos días me llamó una persona y me dijo: yo le entregué al Señor las primicias de este mes de enero. Lo primero que me entró, yo se lo entregué al Señor. Y me llamó para decirme que el Señor le devolvió al día siguiente mucho más de lo que le había dado, porque hacía años que le debían un dinero, y el Señor dispuso el corazón de esa persona que le debía y se lo devolvió. Yo le digo que usted haga pacto también con el Señor, para que usted le entregue los diezmos, las ofrendas al Señor como debe ser, porque esto también es para la gloria de Dios. Esto también va a hacer que el reino de Dios se extienda. No solamente es decir: bueno, yo doy este dinero, allá que hagan lo que bien les parezca. No, comprometámonos con el dinero, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Comprometámonos para ver la gloria de Dios, y vamos a ver cómo Dios nos respalda, cómo Dios se glorifica, cómo Dios amplía la bendición en esta iglesia y alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a escuchar entonces esta canción. Yo les invito a que se ponga allí sentado, cierre los ojos y mediten esta canción.